Mariátegui tenemos que empezar a entender algunas cosas que lo hacen un personaje muy distinto a la mayoría de los pensadores, de los ideólogos, de quienes han tratado de crear y forjar una realidad eh, alternativa para las grandes mayorías peruanas y latinoamericanas y mundiales. No olvidemos, y eso sí es necesario, no olvidemos que Mariátegui tiene una formación académica y política extrauniversitaria y extrapartidaria. ¿Qué queremos decir con eso? Que Mariátegui, como todos ya sabemos, no acaba la primaria, menos la secundaria, no llega a la universidad, pero pese a no llegar a la universidad, desde muy joven ya tenía grandes dotes de periodista. La obra de Mariátegui se empieza a basar sobre el periodismo, sobre la información que encuentra en los medios de comunicación escritos de la época, sea la prensa, los periódicos. O sea, el primer elemento que tiene Mariátegui para acercarse teóricamente a la realidad son los medios periodísticos, incluso en los cuales él trabaja. Aparte de la realidad real que él vive como persona, como individuo, él tiene un elemento que le permite acercarse a esa realidad de manera teórica, de manera interpretativa, que son los medios de comunicación. A diferencia, y eso siempre lo digo, a diferencia de muchos marxistas a nivel mundial que se acercaron teóricamente a la realidad a partir de la lectura de libros, ¿no? Libros completos, ¿no? Muchos marxistas han leído la obra completa de Marx, de Lenin, de Engels, de Mao. Mariátegui, en sus años mozos, en sus años de formación, en lo que él le llama la edad de piedra, no tiene esa posibilidad, ¿no? Y él se acerca al marxismo a través del cable, cuando él, a través ya como periodista, empieza a leer los informes que empiezan a llegar sobre la revolución bolchevique, sobre los cambios en la Unión Soviética, ¿no? Octubre, noviembre de 1919 para adelante. Allí Mariátegui empieza a leer, empieza a nutrirse, e incluso ya en 1918 a Mariátegui lo trataban de bolchevique, ¿no? Y él tiene un par de artículos, bolcheviquis, aquí le llama, son un par de artículos que él publica, muy joven, en 1918, donde él quizás con muy poco acercamiento al marxismo, él va asumiendo que lo que está sucediendo en la Unión Soviética es algo interesante, es algo que hay que empezar a investigar, a estudiar, a analizar, pero sobre todo, no a entender, que es algo que le llama la atención mucho a Mariátegui lo que está pasando allá, muy lejos en la Unión Soviética. Y otro elemento importante de Mariátegui es que él se va formando primero aquí en el Perú, 1918, 19, luego sale a Italia. Él se va formando como cuadro político marxista, leninista, comunista, en un país como el Perú, donde no hay partido comunista todavía, ¿no? Hay algunos intentos de partido socialista de 1914, de 1918, unos socialismos que van mucho más ligados hacia el anarcosindicalismo, hacia algunas ideas liberales que se van volviendo liberales de izquierda, en Arequipa, por ejemplo, Mostajo. Pero Mariátegui se vuelve un cuadro del pensamiento marxista latinoamericano y mundial en un país donde no hay partido comunista, donde no hay partido socialista. O sea, Mariátegui tiene que hacer el doble esfuerzo de educarse y a la vez de convertirse en cuadro político, para tratar luego de traducir todo ello al grupo social, a la clase social que él está representando y que él busca también representar luego. Entonces tenemos ese esfuerzo de Mariátegui, si nos damos cuenta, es un Mariátegui que se está formando como periodista y a la vez que se está formando como periodista, se está formando como
eh, militante de una organización política que todavía no existe. Y algo que no se ha tomado muy en cuenta, que Mariátegui, y esto siempre lo hemos dicho, escribe para vivir. Mariátegui tiene que colaborar en muchos medios de comunicación de la época e incluso hasta va creando sus propios medios de comunicación, porque si no, Mariátegui no come, ¿no? Hay que decirlo de frente, ¿no? Para que de repente los más jóvenes entiendan. Cada vez que Mariátegui escribía y mandaba una colaboración, era un dinero que ingresaba para mantener a él, a su familia. Ya estaba casado, ya tenía varios hijos. Entonces, ahí tenemos una realidad de Mariátegui, ¿no? Son realidades concretas. Mariátegui está actuando en una sociedad concreta, en una realidad concreta. Desde ese punto de vista, Mariátegui está mucho más cercano a ese obrero que lucha por su jornada laboral de 8 horas y que lucha por derechos, que a esos intelectuales que escriben grandes libros y que viven refugiados en la universidad, donde tienen un salario mensual, ¿no? Permanente, donde gozan de derechos laborales como vacaciones, donde dictar una cátedra da prestigio social, ese prestigio social básico y necesario para luego llegar a ser diputado, senador. Eh, yo siempre remito a muchos jóvenes, hay dos autores que a mí me gustan mucho para entender esto. Uno es Manuel González Prada. Manuel González Prada, en el artículo que está en su libro Figuras y Figurones, un artículo pequeño sobre José Pardo y Barreda, el artículo se llama José Pardo, ¿no? Y en ese artículo, Manuel González Prada dice algo espectacular, ¿no? Dice que hay un José Pardo y Barreda en la presidencia, otro Pardo y Barreda en la embajada, otro Pardo y Osma en el ministerio. Es decir, todos los que ocupaban cargos de presidentes, congresistas, presidente del Senado, embajadores, eran familia. Eran Pardo, eran Prado o eran Miro Quesada. Y cuando uno lee el testimonio personal, las memorias personales de Luis Alberto Sánchez, el tomo 1, cuando él habla sobre la reforma universitaria Sánchez, Sánchez dice que la Universidad de San Marcos también estaba copada por las tres grandes familias civilistas, Pardo, Prado y Miro Quesada. Y los mismos personajes que aparecen en este comentario que hace González Prada, donde está Javier Prado, Mariano Ignacio Prado y todos ellos, también aparecen dictando cátedra en San Marcos. Todos aparecen, ¿no? Entonces, esta oligarquía era una clase social cuyos elementos más destacados eran varones, educados en los colegios más prestigiosos de Lima, incluyendo el Colegio Guadalupe, ¿no? Cuando la oligarquía se educaba en los colegios del Estado, el Estado invertía en traer buenos profesores y en tener buenas instalaciones de los colegios. Cuando la oligarquía y la burguesía dejó de estudiar en los colegios nacionales, simplemente el Estado peruano abandonó la educación nacional al nivel que está ahora. Esa oligarquía salía del Colegio Guadalupe y luego iba a la Universidad de San Marcos, ¿no? Cuando la oligarquía peruana estudiaba en la Universidad de San Marcos, o en la de Trujillo, o en la del Cusco, en la de Arequipa, la universidad peruana tenía un presupuesto interesante. Una vez que la oligarquía y la burguesía peruana dejó de educarse en las universidades públicas, tenemos los presupuestos que tenemos, ¿no? Porque ya nadie, entre comillas, importante va a educarse, ni tampoco nadie, entre comillas, importante enseña en esas universidades, ¿no? Porque hay que hacer siempre un poco de cuestión histórica. Entonces, este intelectual joven, llamado José Carlos Mariátegui, no se había educado en ningún colegio como el Guadalupe o el anglo-peruano o el franco-peruano, no había llegado a educarse allí. Tenía primero o segundo de primaria en un colegio de la provincia del norte de Lima. No llegó a pisar la universidad, ¿no? Por lo tanto no estuvo al lado ni de José de la Riva Agüero, ni de Víctor Andrés Belaúnde, no estuvo al lado de ninguno de ellos. Por el contrario, siempre trabajó de periodista, escribiendo con la intención de ganar un salario. Me imagino yo a un Mariátegui
escribiendo desde muy temprano, desde que antes que aparezca el sol, hasta muchas horas después de que anochecía. Es decir, era como un obrero, esos obreros jornaleros que tenían que trabajar 12, 14 horas al día, de lunes a sábado, ¿no? Igual. Por eso es la relación directa que tiene Mariátegui con la clase obrera, porque él es parte de la clase obrera. Él no es un intelectual adscrito a la clase obrera, no. Él es un elemento de la clase trabajadora que se convierte en intelectual. Es lo que exigía González Prada en su famoso discurso de El intelectual y el obrero, ¿no? Del 1 de mayo de 1905, que de la misma clase obrera, de la misma clase trabajadora, deben surgir las voces intelectuales que dirijan el movimiento obrero hacia la construcción de un país totalmente diferente al que en ese momento teníamos. Mariátegui está dentro de esa dialéctica. Tenemos que entenderlo así. Por ello es que, por ejemplo, el joven Mariátegui que intenta escribir algo de teatro es duramente criticado, ¿no? Por estos críticos literarios del canon, ¿no? Que lo ven a un Mariátegui un poco advenedizo, de cómo este tipo, que no ha estudiado nada, va a escribir teatro. Y cuando Mariátegui también incursiona por la poesía, también Mariátegui es duramente criticado, ¿no? Inclusive uno de sus críticos más duros es Alfredo González Prada, el hijo de don Manuel González Prada, ¿no? Lo trata bastante mal a Mariátegui en sus intentos de eh, aportar como creador de la poesía peruana. Y esto se debía a que Mariátegui no pertenecía a esos círculos. ¿A qué círculo pertenecía Mariátegui? Y que no se tome esto como un acto de racista, ¿no? Él estaba al lado del negro César Falcón, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, también hay ese elemento racista, ¿no? La oligarquía peruana no solamente es clasista, también es abiertamente racista. Todo aquello que no se les parezca, ¿no? Lo ven como algo invasivo y por lo tanto algo peligroso que hay que desecharlo y hay que destruirlo. Entonces, esos elementos también tenemos que tener en cuenta. Ahora, otro elemento que quiero partir para poder luego ir llegando es que Mariátegui va a tener solamente, va a escribir solamente 2 libros orgánicos, o sea, 2 libros pensados como libros, ¿no? Uno es, discúlpenme, 7 ensayos, ¿no? Y el otro es el que ocupa el número 1 de sus obras completas, es la escena contemporánea. La escena contemporánea, que es el tomo 1 de sus obras completas, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es el tomo 2 de sus obras completas, son 2 libros escritos como libros, orgánicamente libros. Pero mucho de lo que Mariátegui trata, tanto en la escena contemporánea como en los 7 ensayos, tienen sus antecedentes en pequeños artículos. Se puede hacer un rastreo, ¿no? Se puede hacer un rastreo de Mariátegui que va por ahí desarrollando algunas ideas, escribiendo, publicando, puliendo, corrigiendo, y por lo tanto estos 2 libros nacen a partir de una idea, ¿no? De una idea que se busca desarrollar, pero que no necesariamente son estrenados, por decirlo de alguna forma, el día de su presentación. Ya muchas cosas de las que están planteadas ahí ya tienen un antecedente que podemos rastrear. Esa es la manera metodológica que tiene Mariátegui. Mariátegui va saltando del artículo periodístico al texto. Tiene la necesidad de comunicar. También comunica a través de sus conferencias. Mariátegui realiza muchas conferencias. Esas conferencias de alguna manera han sobrevivido gracias a que las tenía escritas y las corregía. Y esas conferencias también nos dan una idea de por dónde iba el pensamiento de Mariátegui. Y hay que darnos cuenta que Mariátegui realizaba conferencias principalmente para el movimiento obrero. Sus conferencias no eran en espacios académicos universitarios o en espacios académicos extrauniversitarios. Sus conferencias eran principalmente en locales sindicales que se convertían en espacios académicos y en espacios políticos,
gracias a sus conferencias. Entonces, Mariátegui tiene esa actividad, tiene esa dialéctica. Al decir que Mariátegui es un extra universitario, no estamos diciendo que es un antiuniversitario. Hay quienes han querido crear una imagen de Mariátegui antiuniversitaria, no es así. Mariátegui bebe mucho del conocimiento de su época y de los autores de su época, tanto nacionales como extranjeros. Y si bien es cierto, Mariátegui tiene un sistema muy peculiar de citar, ¿no? Mariátegui no tiene la clásica cita de según fulano de tal, dos puntos aparte, abre comillas y cita e indica número, el año y número de página. Ese no es un estilo de Mariátegui. Mariátegui cita en función de cómo se van desarrollando las ideas, ¿no? Entonces podemos hacer un seguimiento también, un estudio de las fuentes de las que está bebiendo Mariátegui a partir de los autores que él va citando, ¿no? Ya que lastimosamente, y siempre lo tenemos que decir, la biblioteca de Mariátegui no la tenemos, no existe. Fue requisada, ¿no? Durante el famoso, cuando entran a su casa y detienen, y lo detienen a él y a varios más, durante el famoso complot comunista, como le llama la prensa, adicta al capitalismo, y luego durante el famoso complot judío, parte de su biblioteca es saqueada por las fuerzas del orden, es retirada, ¿no? En el Perú siempre se ha creído que un libro es un material subversivo, ¿no? En el Perú es interesante, ¿no? Como la ultraderecha peruana, sea quien sea su representante y en cualquier momento, siempre ha pensado que un libro es material subversivo, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota y también la voy a contar rápidamente, que cuando yo estuve en la universidad, a finales de la década de los 80, un compañero universitario fue detenido por la DIRCOTE y cuando lo presentaron como supuesto miembro de una organización subversiva, presentaron su material subversivo, era un libro llamado Siete tesis equivocadas del marxismo-leninismo sobre América Latina de un filósofo aprista, Ramos Alba, ¿no? Donde el señor Ramos Alba sostiene que ha debatido y ha logrado superar a Mariátegui en su libro Siete tesis equivocadas. Pero como el libro dice siete tesis equivocadas sobre el marxismo-leninismo, ya, subversivo, ¿no? Marxista-leninista es el libro. Luego ya el fiscal, supongo yo que se habrá reído de las pruebas que le presentó la policía y lo liberó, ¿no? Pero ya el mal momento, el maltrato, y sobre todo no le devolvieron el libro porque lo seguían considerando material subversivo, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos, ¿no? Por tradición, que la derecha siempre ha manejado los textos escritos como subversivos, ¿no? Siempre y cuando estos textos no sean de su agrado. Entonces, tenemos un Mariátegui que podemos rastrear, que tenemos la necesidad de empezar a rastrear, ya que mucho de lo que se ha dicho de Mariátegui ya es lugar común. ¿A qué nos lleva esto? Tenemos que empezar a aterrizar porque el tiempo es corto y la idea es pensar un poquito en Mariátegui y de Mariátegui a partir de las circunstancias actuales, ¿no? Que es necesario. Yo parto de un autor y un libro muy importante. José Uriel García, o Uriel García como todos los conocen, el famoso autor de este libro llamado El Nuevo Indio, el cusqueño Uriel García, publica El Nuevo Indio en 1930, ¿no? Luego sale una segunda edición aproximadamente 15 años después, y él estaba preparando una tercera edición cuando lo encontró la muerte en 1960. Uriel García muere en 1965 mientras preparaba la tercera edición de su libro El Nuevo Indio. La tercera edición salió póstumamente, publicada en 1973 con un hermoso prólogo de Luis C. Valcárcel, ¿no? Un prólogo hermosísimo, pequeño pero hermoso. ¿Y qué se agrega? ¿Qué se pone como apéndice a ese libro que dice tercera edición? Se pone lo que Uriel García ya había avanzado. Y nos damos cuenta que mucho de lo que él dijo en la primera edición de 1930 lo estaba empezando a reescribir en función de una realidad. El Perú ya había cambiado.
el problema nacional ya no se encontraba solo en el Ande ni en la hacienda, está en la ciudad. Ya se han producido las grandes movilizaciones internas de personas, las grandes migraciones del campo a la ciudad, del pequeño pueblo a la capital de distrito, de provincia, a la costa, a Lima, ¿no? En 1941, Chimbote era un pequeño puerto y caleta de pescadores. Para 1960, Chimbote ya era un puerto importantísimo, altamente industrializado, ¿no? El milagro capitalista, entre comillas, empezaba a darse, pero ¿sobre qué base? Entonces, Uriel García empieza a ver la necesidad de que el nuevo indio tiene que adecuarse a esos nuevos problemas y generar nuevos paradigmas. Ahí en ese momento lo encuentra la muerte, lastimosamente, logra avanzar solo 2 capítulos que están como apéndice en esta tercera edición, que es casi la segunda, pero con estos 2 apéndices, y como les he dicho, con un rico prólogo de Luis de Valcárcel, ¿no? Que ayuda muchísimo. Entonces, la pregunta es, de haber vivido Mariátegui 20, 30, 40 años más, y de haber sido testigo de este gran proceso migratorio, lo que yo le llamo la gran migración. Migración hemos tenido siempre. En 1913, les doy un dato, cuando el gobierno del presidente Billinghurst da la ley a favor de las 8 horas solo para los trabajadores del Callao, ¿no? Solo para los trabajadores del Callao, en el deber indígena de que este boletín, ¿no? Salen artículos publicados donde se habla del de la alta concentración de trabajadores de provincias que están llegando a Lima y al Callao, porque aquí se están gozando de derechos, mientras en las regiones, en las haciendas, el indígena sigue altamente explotado, ¿no? Ya nos están dando información de una gran cantidad de migrantes. Emilio Romero, también en sus memorias de los años 20, habla de cómo, ¿no? En Lima él se encontraba en cada esquina con un paisano puneño y siempre era normal los domingos que se reunieran cientos de provincianos en Lima. Estamos en la Lima de Leguía. Mucho se ha querido hacer creer que la gran migración, que la migración recién empezó en los años 40 y que fue, pues, por ejemplo, el texto este de Matos Mar, ¿no? Hay una gran migración anterior, pero la migración masiva sí se da en los 40, en los 50, pero no transforma algunos elementos de poder. Eso es lo esencial, ver cómo se transforman los elementos de poder. Y la gran migración no transforma nada, más bien consolida, ¿no? La gran migración consolida el régimen de Odría, ¿no? Eso es algo que tendríamos que empezar a analizarlo, ¿no? Cómo la gran migración consolida el régimen de Odría, ¿no? Entonces, yo creo que Mariátegui se mantendría en una posición, y eso es una propuesta muy personal, de un análisis clasista de la realidad nacional. Eso es algo que siempre se ha rescatado en Mariátegui. Todos los autores que de alguna u otra manera han analizado, han estudiado la obra de Mariátegui, siempre han rescatado que Mariátegui tiene una visión clasista. Analiza todos los problemas y todos los elementos que conforman la realidad nacional, pero desde una visión clasista. Mariátegui hace un análisis de la propiedad de la tierra desde una visión clasista, pero también, por ejemplo, puede escribir un artículo sobre el carnaval y habla de un carnaval aristocrático, oligárquico, habla de un carnaval burgués y habla de un carnaval popular. Y dice carnaval popular por estas características, carnaval burgués por estas características y carnaval aristocrático y oligárquico por estas características. Prima en Mariátegui el análisis clasista. Igual, cuando habla del feminismo, también habla de un feminismo burgués y también habla de un feminismo proletario. Y ve las diferencias y las concordancias, pero también las diferencias. Entonces, en Mariátegui está primando el análisis clasista de la realidad. ¿Cómo llega Mariátegui a tener ese análisis clasista? A través de un manejo concreto del materialismo histórico y dialéctico. Todo lo enfoca desde el materialismo histórico y dialéctico, ¿ya? Mariátegui no se pierde en los pequeños comentarios, no se pierde en las pequeñas cositas, ¿ya?
Lastimosamente, y eso hay que decirlo, en los últimos 30, 40 e incluso 50 años, un gran sector de la izquierda peruana ha perdido esa capacidad del análisis clasista de la realidad nacional, aplicando el materialismo histórico y dialéctico. Por eso es que hoy, por hoy, el gran debate de ideas, los grandes temas para debatir, lo impone la derecha, ¿no? No lo está imponiendo la izquierda, lo impone la derecha. Y no solamente lo impone desde la academia, desde la universidad, lo impone desde el Congreso a través de leyes y lo impone a través de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hoy más que nunca tenemos sindicatos desarticulados desde el interior, no desde fuera, porque desde la derecha se les impone y se les sigue imponiendo regímenes laborales, otro régimen laboral, otra característica laboral, y los sindicatos crean secretarías y crean secretarías y crean secretarías para responder, y por lo tanto se genera toda una burocracia sindical que no tiene capacidad de responder en nada. Entonces, ahí hay un elemento importante, ¿no? Alguna vez los dije en un sindicato, me generó algunas personas no se sintieron bien con lo que dije, pero yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando el sindicato se forma para proteger y para lograr derechos para la clase trabajadora, sin importar si esa clase trabajadora es varón, mujer, anciano, niño, joven, heterosexual, homosexual, LGTB, no importa. Es clase trabajadora y los derechos de la clase trabajadora los gozamos todos, ¿no? Que sí es cierto que hay condiciones objetivas que hacen que unos tengan más explotación que otros y que eso se tiene también que destacar, no lo negamos, pero no podemos estar entrando en minucias, ¿no? En debates pequeños intestinales, que lo único que le hacen es favor a la derecha, porque siguen desarticulando un proyecto de izquierda, ¿no? Yo he tenido algunos altercados con personas que me dicen, si no estás en contra de la corrida de toros, no eres de izquierda. Interesante, ¿no? Llevar a ese extremo, ¿no? Si no estás en contra de la corrida de toros, no eres de izquierda. Cuando hay cosas más importantes por las que podríamos acercarnos en vez de estar distanciándonos. Otro elemento que tenemos que hacer, es una obligación nuestra ahora, es que partiendo de Mariátegui, partiendo de sus ensayos, de 7 ensayos, tenemos que hacer necesariamente una nueva interpretación de la propiedad de la tierra en el Perú, hoy, en este país, ¿no? Que está sufriendo ya 30, 35 años de modelo neoliberal y de capitalismo salvaje. El problema de la tierra tiene otras características. Debemos partir de Mariátegui, no lo negamos. Tenemos que hacer un análisis clasista, no lo negamos, pero tendríamos que ver propiedad, ¿no? Uso y beneficio de la tierra. ¿Quiénes son propietarios hoy de la tierra? Post reforma agraria, post y en medio del neoliberalismo, ¿cómo es la propiedad de la tierra? Minifundios, latifundios, ¿qué tenemos? Uso, ¿quiénes usan esa tierra? Hay un nuevo elemento que tenemos que tener en cuenta. Hasta cierto tiempo, el campesino quería la tierra para trabajarla. Hoy en día sabemos, muchas comunidades alquilan la tierra. Entonces la tierra tiene un valor de alquiler. Eso es un elemento nuevo, ¿no? Que tenemos que también necesariamente entenderlo. Y eso es producto de una presencia de esta agricultura de agroexportación que está en pleno auge gracias a los TLC y al modelo liberal, pero también a la minería, ¿no? Y al abandono intencional del Estado, de las regiones donde la tierra debería ser protegida para la agricultura, y sobre todo la agricultura de pan llevar. Eso de dejarle a las empresas mineras que las sobreganancias con ello construyan colegios o hospitales, las hace ver como grandes y buenas empresas frente a un, entre comillas, Estado incapaz que no hace nada. Entonces la comunidad campesina dice que venga la empresa minera y que se vaya el Estado, porque la empresa minera es el que me trae agua potable, me trae gas, me trae todo esto. No es gratuita
entre comillas, dejadez del Estado peruano y el beneficio que tiene el uso de la tierra y la propiedad de la tierra. Tenemos que nuevamente empezar a revisar ello. Desde la derecha ya se hizo, ¿no? No es gratuito el libro de Hernando de Soto, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de hacerlo. Otro, otro elemento que sí, estoy seguro que también Mariátegui tiene, porque es su base, es que desde la izquierda se debe desarrollar una propuesta política, económica, social, totalmente y realmente alternativa al modelo, al sistema capitalista y a cualquier modelo. Modelo liberal, neoliberal, ultraliberal. La propuesta de Mariátegui es una propuesta política, económica y social alternativa y totalmente opuesta al capitalismo, en cualquiera de sus modelos. Yo no, hasta ahora no entiendo cómo es posible que haya sectores de la izquierda peruana que digan no, no, dejemos el capitalismo, cambiemos solamente el modelo neoliberal porque es altamente de explotación, ¿no? Si una izquierda no es una izquierda de alternativa real, concreta, frente al sistema capitalista, cualquier modelo que se quiera imponer, entonces no sé por dónde van, ¿no? Yo le llamo liberales de izquierda, algunos le llaman de otra manera. ¿Cuál es esa alternativa que siempre propone Mariátegui, que a partir de Mariátegui tenemos que empezar a desarrollar? Es un socialismo en condiciones concretas de la realidad, ¿no? No olvidemos que hay un elemento importante en Mariátegui, que es la peruanidad, ¿no? Mariátegui, pese a ser un marxista, pese a ser un socialista científico, pese a ser clasista, pese a aplicar el materialismo histórico y dialéctico, no deja de lado un elemento llamado peruanidad, lo peruano. Y ese lo peruano, ¿dónde lo encuentra Mariátegui? En lo andino. Para Mariátegui lo peruano está en lo andino. Es el hombre andino el hacedor de la historia del Perú, porque lo ve explotado en el campo y explotado en la ciudad. Las grandes masas obreras que trabajan en las ciudades, que trabajan en los centros mineros, en los centros petroleros, en los centros extrayendo caucho, son indígenas, son andinos, amazónicos. Y las grandes masas que son explotadas en el campo, dentro de las haciendas, también son indígenas. Entonces Mariátegui ve allí, ve el germen de la peruanidad. No es gratuito que haya encontrado en César Vallejo, ¿no? La nueva literatura, ¿no? Donde se encuentra lo andino laboral con lo andino creativo. Entonces, es necesario. ¿Por qué decimos un socialismo en condiciones concretas de la realidad? Porque también tenemos la obligación de desmistificar algunas cosas. Algunas veces en clase, en la universidad, a mis alumnos les leo un fragmento de un libro que dice, más o menos lo voy a citar, no, lo tengo aquí, ¿no? Dice algo así como, cuando los gobiernos son de unos pocos y son de los ricos, se llama oligarquía. Cuando los gobiernos son de muchos y son de los pobres, se llama democracia. Yo le digo a mis alumnos, ¿quién creen que es el autor? Algunos me dicen Marx, Mariátegui, inclusive me dicen hasta ahí a la Torre, no le digo Aristóteles, ¿no? Aristóteles sostenía que la democracia era el gobierno de los pobres para los pobres, de las mayorías para las mayorías, y la oligarquía era el gobierno de las minorías para las minorías. Hoy por hoy, casi nadie entiende eso por democracia. Hoy por hoy la palabra democracia la han hecho casi un sinónimo de capitalismo, ¿no? De liberalismo, ¿no? Entonces, han manejado el concepto de democracia a su manera, ¿ya? Entonces, eso es un elemento que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué les digo esto como ejemplo? Para mercado. Hoy para muchos, mercado es prácticamente sinónimo de capitalismo, ¿no? Dicen, tenemos que garantizar el mercado.
Recuerdo yo hace un año durante la campaña para la segunda vuelta electoral, decían que si ganaba el actual presidente de la República, el mercado corría riesgo, cuando el mercado es una realidad económica muy anterior, ¿no? Muy anterior al capitalismo, ¿no? Entonces, no entiendo yo cómo para muchos hoy mercado es sinónimo de capitalismo. Lo mismo tenemos con moneda, lo mismo tenemos con salario, lo mismo tenemos con propiedad, poder. Todos esos conceptos, moneda, salario, propiedad, poder, todas esas realidades concretas son precapitalistas, ¿no? El capitalismo las ha manejado de una manera, ¿no? Eso no significa que han llegado al fin de su desarrollo. En las sociedades socialistas, ¿existirá mercado? Sí, bajo una mirada socialista. ¿Existirá moneda? Sí, bajo una mirada socialista. ¿Existirá propiedad? Sí. ¿Existirá salario? Sí. Poder, ¿no? Pero todo eso hoy por hoy, han logrado convertirlo en sinónimo de capitalismo. Perdonen lo que voy a decir, algunos se pueden molestar. Han ganado la batalla, ¿no? Nos han ganado la batalla. Y lo que es peor, quienes defienden esto a capa y espada de que mercado es capitalismo, de que moneda es capitalismo, de que salario es capitalismo, es gente que para nada ha leído a Marx, para nada ha leído a Max Weber, para nada ha leído a Ricardo y a Smith, ¿no? Es gente que se nutre de memes y de pequeñas conferencias hechas por aquí y por allá. Entonces, estamos, eh, dicen algunos analistas de la Internet, que estamos viviendo la era del micromomento y del dato. Las personas tenemos pequeños momentos, por eso buscamos lecturas muy reducidas. Los alumnos en la universidad ahora quieren diapositivas, ya no quieren leer libros ni separatas. Dicen, profesor, la diapositiva para estudiar en el examen. Y cuando entran a Google ponen cosas, ponen dos, tres conceptos muy claros y les sale lo primero que encuentran y le dedican 2 o 3 segundos para leerlo. Y por eso es que la cultura del meme, ¿no? se ha impuesto sobre la cultura del artículo, ¿no? Hace un momento, hace un tiempo atrás, publiqué un artículo, algo así como una imagen dice más 1000 palabras, ¿no? Y eso en las redes sociales lo tenemos. Ponemos una imagen, 50 personas opinan, dan like, me gusta, se insultan entre ellos. Escribimos un texto de 3000 palabras argumentando, eh, apenas 2 personas dicen, oye, qué interesante, ponlo para compartir, se acabó, ¿no? El micromomento y el dato nos están venciendo. Y ahora sí, para ir terminando, porque sé también que nuestro Béjar va a estar con nosotros, eh, vuelvo al principio. Cuando dije que José Carlos Mariátegui era un periodista que tenía que escribir mucho desde muy temprano hasta muy tarde para poder publicar, es decir, entregar estos artículos, estas colaboraciones a los medios de lo cual vivía. Lastimosamente, desde los años 60, 70, la izquierda peruana, sobre todo la izquierda marxista, sea cual sea su recorrido, marxista-leninista, estalinista, maoísta, cualquiera, se refugió en las universidades, ¿no? Y el debate marxista de la izquierda peruana en las universidades se convirtió en algo que es lo que, como lo diría José María Arguedas, ¿no? En un lío de blancos. Se hablaban en terminología, se hablaban en conceptos, se debatían, tú revisionista, tú pequeño burgués, y esto hizo que las grandes masas se fueran alejando poco a poco a poco, porque la derecha y los liberales y los ultra neoliberales aprendieron a hablar en sencillo, aprendieron a hablar como habla el pueblo, se volvieron más fáciles de entender, mientras nuestra izquierda marxista iniciaba el texto citando a Mao y terminaba su texto citando a Ho Chi Minh, la
derecha y la ultraderecha peruana empezó a escribir y a hablar como se escribe y se habla en la calle. No es gratuita la prensa chicha de los años 90. La prensa chicha de los años 90 fue efectiva por dos elementos. Fue abiertamente agresiva, pero también abiertamente popular. Yo no he escuchado a nadie decir eso. Y eso fue el primer intento. ¿Quién intentó hacer eso desde la izquierda en algún momento en 1973? Fue Augusto Salazar Bondi. En enero y febrero de 1973, Augusto Salazar Bondi publicó cinco artículos, un seudónimo, ¿no? Filodemo Yupanqui. Y con el nombre de Filodemo Yupanqui, desde el diario Expreso, Salazar Bondi intentó explicarle a mucha gente utilizando la jerga de la época. Causa, causita, manjas. Hablaba, por ejemplo, de cómo la derecha ocultaba algunos acontecimientos que no le convenían. La muerte lo encontró lastimosamente y este personaje creado por Augusto Salazar Bondi, Filodemo Yupanqui, no logró madurar. Pero parece que alguien se enteró de eso y a partir de los años 90 la derecha se quitó el saco, se quitó la corbata y se quitó el buzo Adidas y se puso el overol también y desde la prensa chicha y la prensa basura, ¿no? Ha utilizado un lenguaje popular marginal y ha logrado, ¿no? Ha logrado lastimosamente acercarse demasiado a los sectores populares, a tal punto que hoy, ¿no? Gruesos sectores populares están del lado de ellos. Yo termino mi intervención contándoles una anécdota, que es lo que me ha llamado la atención, que es lo que estoy pensando y algo de eso se los acabo de decir hoy día. Hace un mes aproximadamente, dictando clases, un joven me dijo, profesor, ¿usted en qué década fue a la universidad? Le digo, yo fui a la universidad en los 80, yo estudié en una universidad nacional. Ah, ya, profesor, y es cierto que en la puerta de las universidades nacionales en el Perú estaba Sendero Luminoso, y si quería, tú entrabas a clases, y si quería, no entrabas, y Sendero le decía al profesor lo que tenía que hablar y no tenía que hablar, y si Sendero quería, te raptaba y te llevaba y no podías hacer nada. Y fue el único presidente que se le enfrentó a Alberto Fujimori, que entró a San Marcos y logró derrotar a Sendero. Le dije, eso es cierto, eso no es cierto. Le digo, ¿quién te ha dicho eso? Mi profesora de historia en secundaria. Su profesora de historia del Perú en secundaria le dijo a este joven, que ahora es mi alumno, y a sus compañeros de salón de colegio que no conozco, les dijo abiertamente que en los 80 la universidad peruana era controlada por Sendero, fusiles en mano y obligaban y todos hacían lo que ellos querían y que fue a partir de 1991 que Fujimori logró liberar y es por eso que él es el que derrotó al comunismo en el Perú. Entonces, mientras vemos que el magisterio peruano, encapsulado en pequeñas cúpulas que quiere controlar el sindicato de profesores del país, se están peleando entre ellos, vemos que hay elementos de la ultraderecha infiltrados en el magisterio y que están haciendo bien su trabajo, ¿no? Están construyendo una historia y no es gratuito, pues recién me di cuenta ahí que no es gratuito que cada vez que en el Perú se hable algo sobre la violencia política, sobre la década de los 80, siempre sale la imagen del señor Alberto Fujimori en la puerta de San Marcos ordenando a la policía que ingrese. No, no es gratuito. Lo que la profesora le dijo en el salón, él luego lo corroboró en la imagen que pasa del noticiero en la televisión, ¿no? Entonces, están jugando a ping-pong. Yo no creo que esto sea casual. Jamás en política hay casualidades. Y esto tiene un elemento mayor que es necesario, ¿no? Sentarnos un momento a empezar a verlo, a analizarlo, a interpretarlo, porque se hace urgente, ya que este país, bajo este modelo neoliberal y bajo este sistema capitalista, ya no da más. Ya llegó a un tope, el Perú está totalmente dividido, ¿no? Estamos al borde de muchas cosas y parecería que hay quienes no les interesa
que el Perú explote otra vez si no les interesa más su puesto de ministro, de viceministro, de alcalde, ¿no? De asesor del congresista, que les va a dar, ¿no? Cierta cantidad de privilegio económico, mientras que el país, en su mayoría, está